Vas bien, ya sacaste bastante de Israel de vos si hiciste caso a este video, pero te queda mucho más para ser el antisemita perfecto y ahora lo vas a saber. ¿Tenés puesto un jean? ¿Un Levi's? Qué pena, con este frío te lo vas a tener que sacar. Es que en el año 1873, Jacob Davis y Levi Strauss, dos judíos rusos, patentaron el jean con remaches de cobre para reforzar los pantalones de los buscadores de oro que se rompían en bolsillos y costuras. Así que, chau jeans. Señora, señorita, conviértase en una verdadera antisemita y largue para siempre corpiño, porque Ida Cohen Rosenthal, una judía rusa inmigrante en Estados Unidos, inventó en los años 20, junto a su marido y su socia, las copas separadas y los talles reales A, B, C y D, creando la empresa Maidenform, liberando a las mujeres de los corsés que las aplastaban. Ida, que también fue socialista y feminista, es la que te ayuda a que no se te caigan las tetas, Adelaida. Pero bueno, que se caigan, pero que no sea Israel quien las sostenga. Por favor. Y anda tirando la bikini que se inventó a partir del Atom, que es el primer bañador de 2 piezas, creado por Jacques Heim, diseñador judío francés, en el año 1946. El problema, querida amiga, es que te quedas sin corpiño, sin bikini y sin depilación, porque la Epilady fue inventada en el año 1986 por 2 ingenieros israelíes, Yair Dar y Shimon Yahab. Fue el primer depilador eléctrico del mundo. En fin, todo sea para sacarse a Israel de encima. Y si querés escuchar música, sería bueno que te vayas acercando a alguien que toque la música en vivo, porque toda la industria fonográfica deriva del disco, el disco plano y el gramófono, que es un invento de Emil Berliner, judío alemán inmigrante en Estados Unidos en el año 1887. Gracias a él se pudo fabricar y vender música grabada en masa y barata. Desde el disco en adelante hasta la playlist de Spotify, todo viene de ahí. Así que párame la música. Si ya en silencio querés jugar con los chicos, hay 4 cosas que tenés que obviar. Las Barbies. Las creó Ruth Handler Moscovitz y unos años después creó el Ken. Así que sacale las Barbies y los Ken a tus chicos y dale, no sé, un osito. El Teddy Bear. No, el Teddy Bear no, porque es una canción de los judíos emigrados a Estados Unidos, Morris y Rose Mitcom, en el año 1902, así que dale, qué sé yo, unos autitos, los Hot Wheels, ¿no? Que a todos los chicos les gusta. No, para. Resulta que los Hot Wheels son una creación, en realidad, de Ken, el novio de Barbie, que en realidad es el hermano de Barbie. Explico. Barbie se llama así porque ese era el nombre, Bárbara, era el nombre de la hija de Ruth Handler. Y Ken se llama así por Kenneth, que era su hijo varón. Pero Kenneth no quería jugar con muñecas, quería jugar con autitos. Entonces su papá, Elliot, el marido de la señora que creó las Barbies, creó los Hot Wheels. Llegados a este punto, un buen niño antisemita no juega ni con Barbies, ni con autitos, ni con ositos. Eso te va a dar mucho estrés, siempre para no tener nada que ver con esos judíos que se quieren quedar con tu alma. Yo, por suerte, no soy judío. Ahora, sí, sacate el estrés con el Pop-It, el cuadradito ese con globitos que se puso de moda. No vas a poder. Eso lo creó el matrimonio israelí Theo y Ora Koster, que son dueños de la empresa de Tel Aviv, Teodora Design. O sea, ni se te ocurra, con estrés, pero sin Israel. Eso sí que es sano. Igual, podés, como tanta gente, sacarte los nervios masticando un chicle, un bazooka. No, ahora que lo pienso, no podés sacarte los nervios masticando un chicle bazooka, porque lo crearon los hermanos Abraham, Ira y Joseph Phillips, que son los 4 hijos de un inmigrante judío ruso en Estados Unidos llamado Morris Chigorinsky. Así que mejor pone la tele, pero eso sí, te vas a tener que parar a cambiar los canales como hacían tus padres, porque el control remoto lo inventó Robert Adler en el año 1956, el Zenith Space Command, así que nada de control remoto. Pero bueno, con tantas cosas que no podés tener en tu casa, ni te sirve tener una puerta de esas que son más fuertes que la realidad. Menos mal, porque las puertas de seguridad blindadas fueron creadas por la empresa israelí Rab Bariach, fundada en el año 1973 por Samuel Donenstein, con el sistema de cerraduras multipunto con cilindros que salen por todos lados. Así que tómatelo con soda, pero comprate el sifón, porque la máquina para hacer soda en casa, la SodaStream, es de una empresa moderna israelí que compró la idea original del año 1903 y en 1998 la relanzó al mundo desde su sede en Kfar Saba. Ok, sin pantalones, sin corpiños y sin todo lo demás, te pones a escribir, pero trata de no equivocarte. No vas a poder usar la goma de borrar que viene con el lápiz, porque eso lo inventó en 1858 Hyman Lippmann, un judío de origen jamaiquino.
Y si precisas una luz, ojo con las linternas que también están contaminadas. La linterna fue popularizada y masificada por Akiva Horowitz, un judío que tuvo que abandonar Rusia en el año 1891 por la persecución antisemita en Bielorrusia, gracias, padre del antisemitismo. Y ya en Estados Unidos se vio obligado a cambiar su nombre por el de Conrad Uber. Fundó la empresa que después se convirtió en Everready y Energizer. Con duración y potencia, y siempre frescas, una pila de vida te darán. Y se hizo multimillonario. Después vendió la empresa y al morir en el año 1928 dejó millones de dólares en donaciones a causas interreligiosas. Pero no nos pongamos sensibles por eso. Ni linternas, ni pilas Everready, ni Energizer. Nada de una pila de vida. Así que así quedamos. Sin una pila de vida, pero también sin Israel en sangre, que es a lo que todo antisemita que se precie aspira. Sé feliz. Decirle que no a Israel. Decirle que no a los judíos. Si podés.